Gracias por observarlo. Ahí estamos grabando, ahora sí, gracias. Ari. Bueno, vamos a seguir grabando esto, y la idea es que acá ustedes puedan visualizar justamente en el plano cómo representar a un punto cualquiera. Se define, se pone primero al X y segundo al Y. ¿Por qué es esto? Es porque cuando por convención uno define dimensiones, quizás han escuchado hablar de las tres dimensiones, ¿no? Supongo que sí. ¿Y esto cómo se define? Bueno, se define primero a una recta. Voy a agarrar, esperen que agarre una recta. Acá. Primero se define una recta. ¿Sí? Esperen que lo voy a hacer más chiquito así lo podemos mostrar todo junto. Se define una recta y se le asigna el nombre X. Como vimos el otro día, ¿vieron cuando estábamos representando conjuntos soluciones en las inecuaciones? ¿Se acuerdan? Que decíamos, bueno, de la inecuación de la desigualdad calculábamos el conjunto que satisfacía como solución a ese problema y lo representábamos en una recta. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Marrón. Después, si uno quiere complicarla, dice, bueno, voy a asignarle a mi universo, a mi espacio, otra solución. Otra solución, no, perdón, otro eje coordenado. Para asignarle otra dimensión a mi vida. Ya no me voy a mover en una recta, ahora me voy a mover en dos dimensiones. Como si estuviesen jugando al Mario Bros. Uno se mueve en dos dimensiones. Y para cada píxel, para cada punto que uno se va moviendo, tiene una coordenada. Y esa coordenada se lee XY. Pero además, después, cuando ustedes se la quieran complicar más y digan, che, pero yo no quiero moverme nada más en dos dimensiones, me quiero mover en tres dimensiones. Ah, entonces querés asignar un espacio de profundidad. Bueno, frente a esa problemática, se define a otra dimensión más que viene a ser algo de este estilo. Si nosotros estamos pensando que estos ejes están sobre una mesa, ¿sí? A ver si está la posibilidad de hacer una figura medio rara así. Claro, ahí está. Bueno. Si suponemos que esto, déjenme ver algo, si se puede mover o girar. Vamos a hacer así. Miren lo que voy a hacer. Suponemos que tienen una mesa, ahí, ¿viste? Y dicen, bueno, en uno de mi ancho de la mesa, por ejemplo, corresponde al eje X. Y mi largo de la mesa, o lo que sea, corresponde a mi eje Y. Y ahora el concepto es, físicamente, si uno imagina un eje, si uno imagina un eje que sale de la mesa tanto para arriba como para abajo, uno a este eje lo define como el universo Z. El universo, la dimensión Z, la tercera dimensión. Entonces, esto es Y o X, que es lo mismo, pero mirando, como lo estábamos viendo recién, pero mirándolo de arriba, y a esto se lo define como el par X, Y, Z. Esto responde, Fabi, a la pregunta un poco que me estabas haciendo, dándole un poquito más de contexto a esto de las dimensiones. Y siempre que nosotros hablemos de pares ordenados, de ejes cartesianos, ahora en esta matemática y por varias matemáticas más que vayamos a hacer inicialmente, vamos a elaborar en el plano de dos dimensiones. No nos vamos a complicar más porque no es la idea, sino simplemente es con dos dimensiones. Uno después lo que hace es todas las generalidades matemáticas que puede abarcar en dos dimensiones, las amplía en el plano de tres. Y eso tiene sus complicaciones y sus nuevas técnicas y prácticas, pero bueno, va por ese lado. Entonces, acá, cuando nos ponemos de lleno en lo que es funciones y sus representaciones, uno dice, lo podemos representar a través de tablas, a través de diagramas de Venn. Bueno, y esto que es una gráfica, uno lo puede pensar como los valores de una tabla plasmados, ¿en dónde? En un eje coordenado. Una gráfica. Que ahora ya vamos a ver un poquito más eso. Acá ustedes tienen tablas, ¿sí? Y dicen, se divide en dos columnas,
En la primera están representados los elementos del codominio. Y en la segunda columna están representados los elementos... pará, disculpame, acá lo leí mal. Esto sería dominio, codominio. Disculpen, acá dice, esto no es codominio, esto es dominio. En la primera columna están los países de los elementos del conjunto A y en el conjunto B los elementos del codominio. Entonces, a partir de eso, uno podría también, con diagramas de Venn, como hicimos antes, indicarlos como en dos conjuntos distintos, asignar todos los números y todos los nombres de países, y a partir de ahí, hacer las distintas, indicar como las distintas relaciones. ¿Sí? Miren, y acá surge, a partir de, vieron que acá tenemos ejemplo A, B, C y D, y dice, de acuerdo al diagrama, decir cuál es función. Yo les pregunto, ¿qué diferencias notan entre cada uno de estos conjuntos? ¿Quién me puede decir, a ver, si ve alguna diferencia obvia? Entre relaciones de los conjuntos X y los conjuntos Y. El orden, profe. Ahí están poniendo en el chat las flechas, sí. Pero si alguien me tuviese que explicar esto, lo tuviese que decir con sus palabras. Por ejemplo, en el número C, la C, la opción C, que tienen los números y tienen los números del conjunto X y las letras del conjunto Y. ¿Qué pasa con esas flechas? ¿Cuántas flechas salen de cada elemento del conjunto X? 4. A ver, la pregunta va de vuelta. Por elemento del conjunto X, ¿cuántas flechas salen? Una. Claro, bien. Y al conjunto B, por elemento, ¿cuántas flechas le llegan? Una. Ahora les pregunto, en el caso del X, por ejemplo, para cada elemento del conjunto de X, ¿hay una relación con el elemento del conjunto, con los elementos del conjunto Y? En el ejemplo B, tenemos que salen flechas, del 1 sale una flecha, del 2 sale una flecha, pero del 3 salen 2 flechas. Ah. En el ejemplo A, del 4 no sale una flecha, pero del 3 salen 2. Bueno, todas estas cosas que ustedes están viendo en las relaciones tienen un temita. Acá es donde se definen propiedades, ¿sí?, que nos van a indicar si una relación es o no una función. ¿Sí? Para cada elemento del conjunto X tiene que haber, sí o sí, una sola relación con su conjunto de llegada. ¿Sí? Y el conjunto de llegada tiene que recibir a sí mismo una relación para todos los elementos de su conjunto. Eso es lo que también define propiedades de funciones, que yo se los estoy poniendo así como para que ustedes, si miran este tipo de cosas, reconozcan diferencias entre cada uno de los ejemplos. Y acá es donde ustedes pueden indicar bueno, para cada elemento del conjunto para el conjunto de salida, existe un solo elemento del conjunto de llegada con el cual compartir una relación. ¿Eh? Eso es lo que hace a una función. Esto vamos a hacer un parate acá. Voy a cambiar un poco la clase, indicándoles, o mejor dicho, trabajando ahora con unas relaciones, que voy a decirlo así.
abrimos otra pantalla, y digo, vamos a dibujar planos ordenados. Es decir, vamos a dibujar un eje Y y un eje perpendicular X. Y ahora vamos a representar con dos puntos cualquiera, un punto acá y un punto acá. Yo les pregunto, ¿qué es una recta? Si ustedes tienen que definirme una recta, ¿qué es una recta? ¿Una línea? Muy bien, pero ¿una línea curva? Una línea que siempre tiene su mismo seguir, digamos. La derecha. ¿Cuántos puntos necesitan ustedes para representar una recta? 2 puntos. Más de 2. ¿Más de 2 o como mínimo 2? Como mínimo 2. ¿Por qué? Porque si no, no se puede trazar la línea recta. Ah, vos lo que estás diciendo es, bueno, che, pará. Ahí acabas de decir algo muy importante. Que es lo siguiente, es vinculás a partir de una recta a 2 puntos. Puedo decir, che, tengo 2 puntos. Para que lo haga un poquito mejor. Ahí está. Entonces, conociendo 2 puntos cualquiera, vos trazás una recta. ¿Sí? Entonces, y lo mismo pasa, mirá, vamos a hacer otro color. Y vamos a agarrar otro punto. Acá y acá. Y lo mismo hacemos. Bueno, tengo estos 2 puntos. Los quiero vincular. Ay, se me fue un poco. Vamos. Lo mismo de esta forma o de esta forma. Aparecieron 2 puntos que los queremos relacionar con una recta. Entonces, si uno tiene que definir a estas rectas, tanto a esta como a esta. Vamos a poner F1 y F2. ¿Qué tipo de relación les parece que sigue? Yo creo que Ariana, en un momento cuando yo te pregunté lo primero, ¿qué es una recta? Vos dijiste como una palabra puntual, que es una línea, ¿no? ¿Dijeron? Fabiana Sí, también línea. acá. Una línea que cruza un punto. Bueno, las rectas son un tipo de relación que es no necesariamente una intersección, Agus, ¿eh? Después vamos a ver qué es una intersección. Es una relación lineal. Es una función lineal. ¿Sí? Vincula a un punto del eje Y, cualquiera, con un punto del eje X. Y esto se da en cualquier condición, en cualquier situación que ustedes quieran ver a una recta. Ustedes siempre van a poder asignarle para un valor de X un valor de Y. ¿Está bien? ¿Está claro? Y existen distintos tipos de relaciones de rectas. Por ejemplo, así como lo que estábamos viendo recién, que cualquier recta que va en cualquier dimensión, pero también nos podemos encontrar con una recta de este estilo. Y si ustedes tuviesen que pensar esto que yo les decía recién, podemos asignarles a cualquier valor de X un valor de Y. ¿Qué pasa con esta recta? Y vamos a ponerle, por ejemplo, que eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En Y igual a 6, tengo una recta de este estilo. Si yo digo, che, en X igual 4, ¿cuánto vale la recta? 6. En X igual 15, ¿cuánto vale la recta? 6. Y en X igual menos 9,
¿Cuánto vale la Es recta? como que abarca hasta el infinito de cada lado, profe. Sí, las rectas son infinitas, van para un lado y para el otro, quiero decir, va para el menos x y para No, el... digamos la línea que trazó. Pero este tipo de recta, si yo les digo que para 4 vale 6, para 15 vale 6 y para 9 vale 6, ¿cómo es esta recta? Es una constante. Es una recta constante. No importa el número que uno, no importa el elemento del conjunto A que uno evalúe, el resultado de esta recta siempre es 6. Es una recta constante. Y este es un tipo de rectas que uno puede encontrar. Entonces, yo todo esto que les estoy mencionando, se los estoy diciendo, ¿por qué? Porque les voy a, vamos a ver ahora, de hecho ya estamos viendo, un tipo de funciones que se llaman funciones lineales. Y ahora vamos a escribir un poco y vamos a tener. Una función lineal se lo puede definir de esta forma. A, x más b. Esto es la expresión general de una función lineal. ¿Sí? Y que esto es lo mismo que escribir f de x. Se lo analiza y se lo piensa como un elemento lineal, una x de un orden 1 que aparece, ¿sí? Acompañada de un coeficiente de un número cualquiera, más un número independiente. Es decir, lo siguiente. Yo acá voy a hacerles una tabla y voy a poner lo siguiente. Sea mi función f de x del estilo. No voy a hacer una tabla. Mejor lo hago distinto. Voy a plantearles distintas funciones lineales. Vamos a ver, por ejemplo, una función que sea del tipo x más 1. Una función que sea del tipo x menos 1. Una función que sea del tipo 2x y una función que sea del tipo x sobre 2. Y ahora, conociendo estas funciones, uno podría hacerse, por ejemplo, una tablita y decir, che, yo voy a probar valores de x y voy a ver cuánto vale la función para cada una de estas voy a ver cuánto se obtiene de la función para cada uno de estos puntos. ¿Sí? A ver, chicos, esperen un segundo. Esperen un segundo, por favor.
El profe no está todavía, ahora en un rato viene.